Grabamos. Bien, les decía, la idea es como poner como en funcionamiento un montón de conceptos que entiendo que ustedes por ahí ya tuvieron, si me siguieron la corriente, a lo largo de las últimas semanas. La idea es ver cuánto me siguieron la corriente. Repito, si yo les digo feudalismo, que es básicamente el concepto central de los últimos encuentros, ¿qué es lo que ustedes podrían decir? Vamos, esto es ordenado, saben que si hablan así como todos juntos es un lío. Feudalismo, ¿qué es? Fragmentación del poder. Dale, ¿quién habló? No sé, yo hablé encima de alguien Vamos, dale, más, no ¿qué sé. es la fragmentación del poder? Sí, ¿Eso eso lo entendiste? que... Dale. Sí. Nada, o sea, la fragmentación del Imperio Carolingio Sí, por por la ineficiencia ¿cómo se dice esto? La ineficiencia de los herederos, de la Realeza. eso, de Carlomagno, ¿entendés? Tipo, bien, los de herederos Carlomagno. Pregunta, ¿quién fueron era como Carlomagno? ineficientes. Te lo dejo a vos, Emma, si lo sabés. ¿Quién era Carlomagno y por qué lo nombrábamos? Me mataste. O sea, hasta ahí llegó Buenísimo. ¿Algún otro? Vamos. ¿Quién era Carlomagno? Era el emperador El de emperador del imperio. Bien, ¿de qué Pero, imperio? Vamos, Martínez, estás empezando a desarrollarlo. Carolingio, que fue el sucesor de Pimpino el Breve, que fue el que hizo el cambio del imperio, de la dinastía merovingia a carolingio. Estamos muy de Y acuerdo. que tuvo una meta que era igualar el imperio romano de Occidente, que había llegado a su fin, y pudo lograrlo, pero al morir, cuando su imperio fue heredado por sus hijos, como que decayó. Bien, cuando sus sucesores tomaron el poder, empieza como la decadencia. Bien, en relación a lo que dijiste, pudo lograrlo. Por ahí no pudo lograrlo, pero sí es verdad que se lo señala como una de las gestiones como más fuertes de ese imperio. De hecho, la grandeza de ese imperio carolingio está como 100% ligada a la figura de Carlomagno. Previo a Imperio Carolingio, ¿cómo se llama esa misma unidad política? Antes de que sea el Imperio Carolingio, ¿qué es? ¿Qué reino es? El reino francos. El reino franco, ¿estamos? Y el reino franco era uno de los tantos que los denominábamos genéricamente. ¿Cómo se llaman esos? Reino romano. Bien, ¿qué es un reino romano germánico, Martínez? Eran diferentes reinos que habían sido la fragmentación de territorios Estamos de después de acuerdo. la caída de Occidente. Estamos de acuerdo. Lo dijiste, de Roma Occidental. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, el recorrido es Roma Occidental, muy al principio, Roma dividido en Oriente y Occidente, caída de Roma Occidental, formación de reinos romanos germánicos. Uno de esos reinos romanos germánicos es el reino franco. Ese reino franco, originalmente gobernado por merovingios, con el paso del tiempo, dijiste vos, Martínez lo dijo recién, tenías Pipino el Breve y como el cambio de dinastía y el origen de los carolingios, que es otra dinastía que gobierna, y ahí tenés el imperio carolingio. El gobernante más extremo, más importante, es Carlomagno. Carlomagno pasa a la historia porque, además de lo que dijo Sofía, ¿alguien más? Sofía nos dice... Sí, dale. Profe, yo tipo lo que sería feudalismo te lo sé explicar, pero no tipo con con las palabras tipo con las que vos nos hablás, ¿entendés? Formales, no importa el problema. Claro, yo te lo sé voy a explicar tipo como lo entendí yo, Está ¿entendés? bien, pero ahí estamos llegando a eso. Igual está muy bueno que lo intentes. A ver, también está bueno el ejercicio de intentar explicarlo formalmente. Sí, obvio. Pero lo que yo te digo es que tipo no te lo puedo explicar, o sea, como tal cual como tipo con tus palabras. O sea, yo lo entendí y te lo explico como me sale. Tal cual, yo coincido. Pero la idea es que participes así, ¿eh? Después, si yo te lo pido formalmente en un trabajo, la idea es que lo puedas volcar en un tipo de definición un poco más, más linda, más seria, pero en realidad para eso vas a tener tiempo para hacerlo y no te lo voy a pedir inmediatamente. Perdón, decíamos entonces, Imperio Carolingio. Acá Sofía nos decía, el tipo
el tipo intenta como reconstruir ese imperio romano occidental, se expande, ¿qué más hace? Digo, ¿por qué es grosso? Tuvo numerosas batallas, ¿no? O algo así. Tuvo Mirá. numerosas batallas, sí, todas ganadas, o gran parte de ellas ganadas. ¿Cómo organiza administrativamente el territorio? Es que divide en condados y ducados, claro. y en las fronterizas en marcas. Bien, Era. estamos de acuerdo, las sí, marcas, sí. marcas. ¿Por qué es necesario que el tipo, que el rey o el emperador divida el territorio de esa forma? Porque Que su el señor imperio está desde un lugar Porque y no puede gobernar todo. No, porque Estamos si de no, no acuerdo. puede tener control de todo el territorio. Claro. Estamos de acuerdo. No De hecho, tiene cuando control. cuando nosotros definíamos a principio de año Estado, lo que decíamos que un Estado tiene funcionarios. Quiere decir que esos Sí. funcionarios son esos condes, duques, marqueses y demás. ¿dónde? Pregunta, esos condes, duques y marqueses, ¿cuándo van a empezar a tener una actitud bien activa? ¿En qué momento? Cuando uno intenta explicar los orígenes del feudalismo, cuando uno dice la fragmentación Cuando del se poder. empiezan a separar, Sí, pero ¿por qué se empiezan a separar? ¿Qué es lo que hacen primero? porque cuando estaban, tipo, yo lo que entendí era que cuando, por ejemplo, los atacaban, algunos tomaban medidas antes que el emperador lo diga, entonces empezaban a tomar parte propia y hacían, tipo, sus acciones por ellos mismos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que... vos, a ver, está bien lo que estás diciendo. ¿Quiénes los atacan? Ay, no sé. No Hay varios grupos, uno especialmente en el Claro. último tiempo. Los vikingos. Vikingos, estamos, o sea, estos pueblos vikingos que atacan, en realidad que ustedes ya saben que por lo que vi en el foro, ese tipo como de ataque es no de invasión. ¿Qué buscan los vikingos? Espacio. Espacios para Claro. producir, es verdad, pero mayormente ¿cuál es su forma de ataque? O su forma de Brutal. proceder. violenta. Agresivo, o sea, ¿Cómo? como Violenta. agresivo. Agresivos. Claro. Entran, saquean, queman, destruyen y generalmente Y se quedan con se todo. van. Estamos en el común denominador es que se vayan. Estos ataques, decía un poco recién Catalina, son como respondidos. O sea, estos ataques son como defendidos por parte de estos condes o estos duques o estos marqueses. ¿Qué ganan como contraposición? A ver, como consecuencia de eso, ¿qué ganan? ¿Qué ganan estos condes, duques y marqueses? Tener su propio espacio, los gobernar feudos. Bien, como tener su quieren. propio espacio. A ver, en Tener realidad sus ganan tierras, su prestigio. feudo. Bien, ganan prestigio, Claro. ganan respeto. Obviamente Y la aparte población. con las defensas le gana prestigio y la gente Bien, lo estamos de respeta más acuerdo. a veces que Prestigio, hasta el rey. respeto. Y un poco lo que dice Catalina hace ratito es, ¿qué empieza a pasar gradualmente? Que empiezan a respetar más Claro. A Al su conde. representante, al que administre, tipo, depende que sea. Bien, Si a es que que los un haya duque o es un defendido en conde. primera instancia y no tanto al rey que se mantuvo inactivo desde la capital. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ahí Sí. Claro, empieza sí. el proceso de fragmentación del poder. Esa fragmentación, entonces, ¿qué implica? Yo digo, es la fragmentación del poder del Estado, el feudalismo. ¿De qué se apropiaron los señores feudales? Del territorio. De la De todo tierra, eso. Sí, claro, ahora de es, las Claro. tierras. ahora es su feudo, estamos de acuerdo. Además, ¿de qué se Sí, apropiaron? claro. Dentro de su feudo, ¿qué tipo De un de montón poder de... tiene? Puede ser... Ah, no. Gobernan ellos. Gobierna. Claro. Entonces, ¿qué tipo de poderes que antes tenía un Estado ahora van a tener ellos en su feudo? Gobernantes. ¿Sí? ¿Y qué harían? ¿Tienen el poder de qué? Si ellos quieren, ¿quién administra? Gobernar. Tienen, deben ponerle, Leyes. algunos deben pagar tributos. Bien, le tienen Sí, que pagar ponen tributos. Estamos, leyes. especie de impuestos que le pagan a ellos. Si hay algún problema legal, si dos campesinos están envueltos en un problema de justicia, ¿quién es la máxima autoridad de justicia? Ellos. Ellos, el señor feudal. Claro. Si por alguna razón atacaran el feudo, ¿quién debería defender el feudo? Todos. El señor. El señor El señor. feudal. Quiere decir que en realidad, a ver, esos poderes que antes tiene el Estado, territorio delimitado, población, capacidad de cobrar impuestos, leyes, bla, bla, Son bla. delegados, ¿Cómo, Sofía? son delegados a ellos. Tal cual. Yo no sé si son delegados, son como apropiados en realidad. No sé si es... En algunos casos, en algunos feudos, por ahí sí son delegados, en otros son simplemente apropiados. A ver, obviamente que si nosotros pensamos, por ejemplo,
A ver, vamos un segundo. Si nosotros se acuerdan el cuadrito que yo les hice, que era como algo así, Sí. Sí. esto era como el Imperio Carolingio, ¿no? Y nosotros dijimos que esto estaba cortado en diferentes unidades administrativas. ¿Lo siguen? Sí. Sí, sí. Bien. Pregunta, esos feudos que empiezan como a desentenderse del señor feudal, ¿qué es más viable? ¿Mientras estás más lejos o más cerca? Que empieces. Más lejos. Bien, más lejos. Mientras más lejos estás, probablemente más rápido te hayas como... A ver, Dependizado. ahí está, esa es la palabra, independizado. Más rápido, probablemente hayas Claro. como desobedecido al señor, al rey. Porque, claro, porque está tipo más a la punta, entonces lo atacaban Exacto, primero. está más lejos para que el rey vaya como a intentar controlarlo por la fuerza. Quiere decir que si uno va a pensar después de la muerte de Carlomagno, por ejemplo, un segundo que quiero hacer así. En el siglo, no sé, se me ocurre pensar con Carlomagno, esto es el territorio del Imperio Carolingio. Un siglo después probablemente sea esto. Probablemente en el siglo XI, cuando uno ya habla de feudalismo, lo que realmente tengan de poder esos herederos de Carlomagno sea solamente esto. Nada. Nada. ¿Qué quiere decir? Todo lo que está al lado Atacado. Esto es- está Va a ser fragmentado. atacado. ¿Se entiende? O sea, lo mismo para otro Sí. lado, pero no voy a dibujar todo. sí, sí. Y Profe, esto una que- pregunta. Sí, pará, un segundo. perdón. Y Sí, esto sí, que está explícame. acá, esto que uno define acá, que podría ser una especie de zoom, esto es el feudo. ¿Estamos? Que acá nosotros dibujamos todas las partes del feudo. No es muy bueno el dibujo, pero estoy haciendo con el dedo. Pero creo que se entiende. ¿Me siguieron? Sí, Sí, sí. sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. ¿Seguro? Sí. Sí, la pregunta, vamos. Ponele, si está todo, o sea, está todo el imperio, ¿no? Y cada vez que se va fragmentando, una vez puede volverse a como a unir. Bien, voy de vuelta a esto. Está muy buena tu pregunta porque es eso estamos yendo. ¿Les está sirviendo esto? Vuelven a atacar por los Sí. costados, tipo, Sí, sí. supuestamente Sí, sí. se pueden volver a hundir. Perdón, dale, Ramat, ¿qué estabas diciendo? Ah, que sí, tipo el imperio vuelve a invadir, tipo a atacar para quedarse Para con los to- territorios buenos. Ahí para- vamos no es- a la recuperación. A ver, este cuadrito, este esquema, lo hago casi tradicionalmente todos los años que damos esto. Lo borro porque me quedó muy arriba, pero ahí lo hago de vuelta. A ver, en relación a la pregunta de Catalina, creo que había preguntado. Sí. Acá muere Carlomagno. Esto sería ya feudalismo y esto es crisis del siglo XIV. A ver, este proceso de acá es el momento donde uno dice, che, hay Estado centralizado. Coincide con reinos romanos. Esto es una línea del tiempo, perdón, el que no lo está entendiendo. Es una línea del tiempo. Sí. En este momento de acá, vos tendrías reinos centralizados. Acá estaría reinos romanos germánicos, reino franco, estaría el Imperio Carolingio. Acá muere Carlomagno. Inmediatamente después tenés un proceso de fragmentación del poder. ¿Por qué digo proceso de fragmentación del poder? Porque Es un proceso que se hace de a poco. Bien, es de a poco, no es que murió Carlomagno y al otro día ya se fragmentó Claro. todo. Acá No, tenés mucho. aproximadamente 200 años. ¿Estamos? No sé si No, no, creo que está siendo montón. bastante claro. Sí, sí, está bien. A ver, acá tenemos 200 años. Acá tenemos siglo XI y esto sería siglo XIV. ¿Qué es lo que me importa? Este es el momento de fragmentación. Esto es feudalismo. Quiere decir que el feudalismo tuvo 300 años mínimo. ¿Estamos? Y acá tenemos aquello que no lo vimos, que ni siquiera lo abordamos en ningún lado, tenemos lo que se define como crisis del siglo XIV. Esta crisis del siglo XIV es lo que va a permitir explicar lo que nos preguntaba Catalina. ¿Cuál era tu pregunta, Catalina? Yo le he hecho la pregunta de que si cuando o sea, si una vez que se independiza se puede volver a unir Bien. al Durante imperio. todo este periodo feudal, no. O sea, el feudalismo es literalmente fragmentación y poco centralización.
Pero la crisis del siglo XIV, que ahora vamos a ver si llegamos, es lo que de alguna manera les va a permitir. A ver, como es la crisis del siglo XIV es una crisis que es económica, es política, se conoce como la crisis de la peste negra o de la peste bubónica y mata 1/3 de la población europea. ¿Estamos? En esa crisis es cuando, de alguna manera, los señores feudales van a literalmente entrar en crisis y es ahí cuando uno empieza a mostrar el momento en donde empieza un lento proceso de recuperación del poder de las familias reales. Quiere decir que sí, obviamente hay un momento donde va a dejar de ser todo fragmentado y donde los señores feudales van a perder ese poder y quienes van a apropiarse de ese poder, de nuevo, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a querer recuperar el poder que antes tenían? Los reyes. Los reyes, Los reyes, estamos- los emperadores. Tal cual, los reyes, o sea, las familias descendientes de esos antiguos emperadores. Claro. Ahora, acá, en el puntito más arriba, esto ya es siglo XVI y XVII. Obviamente, fíjense que si esto es un proceso, esto también es un proceso. Y lo que me importa que ustedes vean es por qué les parece que les puse esto más arriba en relación a esto. Porque el proceso es más extenso, es más largo. Es más extenso y porque los reyes de acá, o sea, los reyes durante el siglo XVI, XVII, van a ser muchísimo más poderosos que estos de acá. De hecho, para el siglo XVI, XVII, nosotros vamos a hablar de algo que se define como monarquías absolutas. ¿Qué les parece que es, por más que no sepan, qué les parece que es una monarquía absoluta? ¿A qué les da el nombre, no? Bueno, como que no. Es como lo que pasa en el país del Vaticano, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto, este que queda en Italia? ¿El Papa? ¿El Papa? No, porque hay... ¿Eh? ¿El Papa? No, el Papa no. ¿Cómo se llamaba? Hay como un país que está dentro de Italia, o sea, no un país, pero... ¿El Vaticano? El Vaticano. El Vaticano, que es una monarquía absoluta. Eso. Sí, es absoluta, sí, pero no sé si aplica tanto a esto. A ver, pero sí entiendo la idea. Igual, el concepto de absoluto, ¿a qué lo lleva en su cabeza? Que es todo concentrado. Todo concentrado, todo absolutamente, todo está concentrado en el rey. Quiere decir que cuando lleguemos al proceso del siglo XVI, más hacia fin de año, necesariamente vamos a encontrar un tipo de gobierno, de monarquía muchísimo más centralizada que la que existió antes. ¿Me siguieron? Sí. Sí. O sea que la crisis hace que se reunifique, digamos. Exactamente, pero todavía no lo vimos. La crisis del siglo XIV, ahora después vamos a ver de qué se trata, va a generar el contexto para que progresivamente los señores feudales empiecen a perder el poder y lo empiecen a recuperar aquellas familias que consideran que es su derecho gobernar, básicamente. Que se empiezan a necesitar unos a otros. Exactamente, pero después lo vamos a ver un poco mejor. ¿Hasta acá vamos? Ok. Sí, se reentendió. Buenísimo. Sí. Bien, entonces nos quedamos con esta definición de feudalismo. Nosotros dijimos en algún momento que el feudalismo era, al menos en un momento, era un modelo autosuficiente económicamente. ¿Alguien puede explicar cómo se utilizan las diferentes partes del feudo para ser autosuficiente? Replantea la pregunta, por favor. Sí, Porque ¿cómo no un entendí. campesino feudal utiliza las diferentes partes del feudo para poder sobrevivir económicamente? Yo no te lo puedo explicar así como así pagando formal. No importa Claro, el tema capaz- formal. Capaz me sale más o menos. Que estaba ¿cómo se llama? Tipo los mansos. Ujú. Entonces, Eso. los campesinos le pagaban al señor feudal Con el tributo. Tipo el tributo, con claro. tributo, Podía hacer y con así trabajo. ponele, era como, claro, con trabajo, con dinero, Sí. o sea, y con las, bueno, nada, y Y que con el así producto. era como que, y con el producto, claro, y bueno, y así le daban, y ponele, si era algo que le sobraba, era como que, o Se guardaban lo las semillas quedaban. para la siguiente temporada y cosas así. Más o Sí, menos, no puedo pero que no te lo dije Pero está tanto. bien, coincido. ¿Qué más? ¿Qué otros No lugares sé si podía entendió. utilizar para producir?
Ay, ¿cómo se llamaba el que estaba ahí? La huerta. Tipo, para cultivar, campo de cultivo. Sí, campo de cultivo. Tenías huertas que eran de ellos personales, que es donde ellos producían lo que querían, porque no pagaban de ahí. ¿Qué hacían? Si yo era campesino y vos eras campesino y producíamos cosas diferentes, ¿qué podíamos hacer? Podían hacer un trueque. Intercambiar. Claro, trueque. Claro, intercambian entre ellos. intercambiar Intercambiar alguna entre cosa ellos. por otra. Diferentes feudos pueden ser aliados. Pueden ser aliados. Sí, igualmente todo sucede al interior del feudo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. los señores Sí, sí. serían aliados. Lo cierto es que el campesino no puede salir del feudo, salvo que tenga permiso del señor feudal. ¿Cómo se llamaba la otra parte del feudo? Y la Esa otra es estaba en la los tierra montes. comunal. ¿Dónde está el bosque? Eso. Es la claro. tierra comunal. ¿Cuál es la característica de esa tierra? Que no se podía romper, no se podía talar, No, nada, no nada podía. Bien, pero Claro. sí te complementa, o sea, sí te ayuda a que vos puedas sobrevivir. ¿Cómo, Roca? Claro. porque podías agarrar, por ejemplo, hojas que estaban en el suelo y diversas cosas, pero no podías romper, ni talar, ni hacer nada que Bien, afecte. podrías conseguir un montón de otras cosas. A ver, vos decís, sí, podés conseguir leña del suelo. ¿Qué más podés conseguir? A cualquiera, ¿eh? Ponerle que es un árbol de Alguna- frutas y se cae alguna Eso. fruta. Claro, se cae una manzana, Fruta. podés agarrarla. Tal cual. Verdura Tierra. podés agarrar. Tierra si Tierra. necesitaras. No lo vas a comer, pero si necesitaras No, podés. obvio, pero. Si Capaz. tenés animales, pueden ir a pastar, o sea, pueden ir a comer en esos lugares. Pasto. A ver, ¿quiere decir que en realidad la tierra comunal es o no es importante? Es. Es. Sumamente importante. Bien, el campesino empieza a crecer, o sea, la población campesina empieza a crecer y eventualmente a medida que va creciendo va necesitando producir más. ¿Qué técnicas producen o emplean, perdón? ¿Qué técnicas empiezan a emplear? No me acuerdo cómo se llamaba bien, pero era tipo de A3, como Sí. tipo, bueno, Ah, la era, por trienal. ejemplo, Eso. dejaban una tierra tipo libre, Ujú, fermentando la tierra. sí. En otra, por ejemplo, hoy dijiste, no sé, no me acuerdo qué, pero trigo y no sé qué más habías dicho. Sí. Era Coahuila en ejemplo, sí. Claro, por ejemplo, bueno, y después pasaba cuando se cosechaba, por ejemplo, cuando la tierra que estaba fertilizada, Fertilizada. Nada. ahí pasaba para el trigo, ponele, donde estaba no sé, ¿qué habías dicho? El otro cultivo. Cualquiera, cebada. Cebada, pasaba a ser la tierra fertilizada y, Sí. donde estaba la tierra fertilizada pasa a ser la cegada. Ponele. Estamos de acuerdo. Sí, Lo que vos estás queriendo explicar es esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso. Bien. Sí. Fíjense que es tierra sin ninguna producción, tierra con cualquiera, pongamos trigo y después cebada. ¿Cuál era igual lo explicaste bien, Hinter. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Vas rotando, rotación trienal. Sí, uno va descansando y los otros van produciendo. Bien, vas descansando, vas produciendo, vas recuperando los nutrientes y eventualmente esto hace que, ¿qué pasa con la tierra? Tipo ya como que se muere, no sé cómo se dice. No se muere, justamente la idea es que no se muera. Que se pueda usar. Bien, nunca, Que se pueda usar más. La tierra de esta forma nunca va a perder fertilidad, ¿estamos? Porque en realidad vos le dejás descansar para que justamente Claro. recupere O sea, al revés. los nutrientes. Es al revés, es que Ok, nunca ok. muera sería. Y yo tengo una pregunta, porque cuando está, por ejemplo, el trigo, ¿no? Sí, Y después el trigo, como la cegada la pusiste donde estaba la tierra, sí. ponele que el trigo pasa a ser la cegada, ponele. No pasa nada, digamos. Como No, que- porque en realidad el dato es, esto se lo digo sin saber demasiado, ¿eh? Todos los productos que uno produce en tierra, no todos necesitan exactamente los mismos nutrientes. Entonces, por ahí, trigo y cebada, que para nosotros visualmente son muy parecidos, consumen diferentes nutrientes de esa tierra. Entonces, al rotarlos, hace que igualmente la tierra descanse, porque lo que necesita el trigo no es lo que necesita la cebada. Claro, si tendrían, por ejemplo, dos cultivos que sean del mismo nutrientes, ahí no descansaría la tierra. Claro, es que la idea justamente es rotarlo y siempre pensar un tercer momento donde esa tierra no plantes nada para que se recupere solita por la propia naturaleza. ¿Se entiende? Sí. Sí, bien, tenemos entonces
producción de rotación, rotación trienal que produce más, y teníamos la otra técnica, que era rotulación técnica barra sí. rotular. Era como que incorporaban tierras tipo de los, o sea, vecinas, digamos. Bien, vecinas, No, que antes sí. no habían sido producidas, coincido. O sea, la lógica de ellos es, mientras si necesito más producción, produzco más tierra, es casi obvio. ¿Cuál es el resultado, la consecuencia de la aplicación de todas esas técnicas? De que como por ejemplo, guardaban un tipo el 70% más o menos, Sí. se lo daban a tipo el tributo, le pagaban, ponele, ¿no? Otro poquito se guardaban con semillas, otro poquito para ellos y lo que les sobraba, que era, no sé cómo se llamaba, El excedente. El excedente, sí. Tipo, como no sabían qué hacer con eso, iban a las ciudades más cercanas, urbanas, Bien. y vendían tipo lo que les Bien. sobraba. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero eso no es una consecuencia. Dale, ¿cómo? ¿Eso es una consecuencia? Eso es una consecuencia. O sea, Que tipo vender lo que ya les sobra. exacto. Es que en realidad lo que nos importa para ese siglo XII o XIII es, los tipos aplican un montón de técnicas para producir más, y la verdad es que lo logran. Producen mucho más, y mientras más producen, primero que poblacionalmente Europa crece más, pero mientras más producen ellos, más les sobra. Les conviene. Es decir, Les conviene. se dan cuenta que les alcanza para pagar tributos, un poco lo que decía Quinter recién, pueden pagar el tributo del señor feudal. Aún si el señor feudal aumentara el tributo, siguen pudiendo pagarlo. Hacen trueque con sus campesinos salientes, sus vecinos campesinos, están más que alimentados, guardan para otras cosechas y así todo les sigue sobrando. Como consecuencia de eso lo que dicen es, a ver, no puedes dejar pudrir la mercadería. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a salir, dice Hinter, por fuera del feudo a algunas ciudades o algunos puntos estratégicos, y lo que empiezan a hacer es a ofrecer esa mercadería que les sobra en diferentes, lo que uno definiría como ferias hoy. ¿Qué quiere decir? Ok, Diferentes campesinos y diferentes comerciantes empiezan a ubicarse en esos lugares estratégicos a ofrecer lo que tienen de más. ¿Se entiende? Yo tengo una Sí, pregunta. ya Por lo ejemplo, cuando les sobraba, bueno, a todos les sobraba excedente, ¿no? Ahí iban y tipo, se armaban un puestito o iban con una canasta. Es que en algo. realidad originalmente sí, tenés con una canasta, sí, es medio romántico como lo estamos planteando, pero sí, a medida que estas ferias se vuelvan un poco más grandes, van a quedar establecidas en por ejemplo, las antiguas ciudades. Es como que son lugares fijos donde ellos van a ir con su mercadería, moviéndose, obviamente, a ver, carreta de por medio, ¿por qué no? Con autorización del señor feudal para ir a esos lugares, instalarse por ahí un par de días y ofrecer lo que tienen. A ver, ¿qué es lo que me importa? Estas ferias o estos pequeños núcleos de comercio, al principio son muy chiquitos, con el paso del tiempo se van a volver gigantes. ¿Qué es lo que me importa de este mapa? ¿Lo están pudiendo ver? Sí. Bien, medio que nos mochó un poquito Europa como más del norte, digo, pero me sirve igual. De a poquito, muy de a poquito, lo que va a empezar a pasar es que esos centros comerciales empiezan a conectarse entre sí y van a dar lugar a esto que son conocidas como, a ver, históricamente se conocen como la ruta de la seda y la ruta de las especias. Las relaciones comerciales van a ser tan grandes y tan duraderas que van a empezar a conectar un montón de lugares de Europa con lugares tan alejados como los mercados asiáticos, la India principalmente, y lo que es China de este lado. ¿Estamos? ¿Por qué me importa esto? Me importa porque en realidad esto nos permite entender A, la estabilidad económica que está teniendo Europa para este momento, y B, nos va a permitir entender cuando lo veamos la semana que viene, que ahora ya estoy viendo que no llegué, y seguramente lo vamos a retomar con Zoom también, seguramente a esta misma hora, nos va a permitir explicar qué es la crisis del siglo XIV, porque entre muchas de las causas de las crisis del siglo XIV es
la peste negra. Y la peste negra históricamente se considera que es una pulga de las ratas y que llega a Europa en una de estas embarcaciones del este, perdón, de lo que es el lejano oeste, llega hacia el territorio europeo en esas embarcaciones. Si no tuviésemos estas rutas comerciales por tierra y por agua, difícilmente entenderíamos qué fue la crisis del siglo XIV. ¿Llegamos? Sí. Sí, Sí, ¿Para entender un poquito mejor feudalismo? sí, Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Hay algún tipo de duda? no. Ah, ¿Seguro que hay dudas? Porque miren que de acá viene un trabajo. creo que no. Nada. Bueno, hacemos una cosa. Lo dejamos acá, nos quedan igualmente 4 minutos, 3 minutos, porque es poquito tiempo y no puedo agarrar con crisis del siglo XIV. A ver, lo único que les pido es, esto va a estar subido a plataforma. De hecho, ya termino con ustedes y automáticamente me pongo a subirlo a YouTube y el link y demás. Lo tienen ahí para ayuda. Vean el trabajo que les mando, no va a ser terriblemente difícil. Sepan que tienen un foro, en el caso que necesiten alguna pregunta, participan ahí, entonces les respondo. Y probablemente nos veamos entonces el lunes que viene, a esta hora. ¿Estamos? Sí. Sí. Nada más. Adiós, un placer verlos. Igualmente.